Se cumplen 7 años desde que se reguló el cannabis en Uruguay y uno desde que el Parlamento aprobó 2 leyes para promover la investigación en torno a la marihuana y otra para el fomento y acceso al cannabis medicinal y terapéutico. Para hablar sobre el tema es que con mucho gusto recibimos a esta hora de la tarde aquí en Vespertinas a Raquel Peraube, que es doctora en medicina y se especializa en el uso problemático de drogas y la endocannabinología. ¡Ay, ay, ay! Casi que tuve que dividir en sílabas. Estuviste bárbaro. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Raquel, antes de comenzar, ¿qué te parece si empezamos con una dinámica que siempre tenemos en Vespertinas? Así derribamos algunos mitos y verdades de todo esto, que parece que hace años que venimos hablando, pero siempre quedan cosas en el tintero, ¿no? Consumir cannabis genera muchos efectos secundarios. ¿Mito o verdad? Depende cómo lo consumas. Puede ser un mito, puede ser una verdad. El consumo excesivo puede tener efectos secundarios importantes sobre la cognición, sobre la conducción. Si consumiste, una persona que consume pocas veces, alguna vez en la semana, consumió, sale a conducir, va a tener efectos, tiene riesgos. Por el contrario, una prescripción del uso medicinal de cannabis bien conducida, evaluada las interacciones con productos de calidad controlada. Yo tengo muchos pacientes que no han tenido un solo efecto adverso. Y esos efectos, además, tenemos que tener en cuenta que en general son de leves a moderados y reversibles en sujetos sanos con una buena prescripción. Mal hechas las cosas, es como decía desde los albores de la medicina. Todo es cuestión de dosis y también para qué lo uso. Claro. O sea, quien abusa de alcohol va a tener efectos adversos severos sobre su salud física y psíquica. Los que tomamos alcohol ocasionalmente no tenemos efectos secundarios indeseables. Claro. Muy bien, vamos con el segundo. El aceite de cannabis calma dolores. El cannabis, los componentes activos del cannabis. A mí me fastidia un poco que sigamos hablando del cannabis, del aceite, que es lo único que lamentablemente después de 7 años tenemos en Uruguay, cuando existen comprimidos, cápsulas blandas, hay de todo un poco. Entonces no es el aceite lo que calma, son los componentes activos de la planta, los analgésicos, los que tienen efectos analgésicos, que se pueden formular en forma de aceite, porque son liposolubles, en cápsulas blandas como las soft gels de los analgésicos, en comprimidos, en tinturas sublinguales. O sea, no es el aceite lo que calma el dolor, son los principios activos de la planta. Que no son los mismos que los principios activos de la planta cuando se usa como droga, digamos. Sí, son exactamente los THC. mismos. Sí, por eso yo ya hace un año que vengo insistiendo, es que no debemos hablar más de cannabis medicinal y cannabis Recreativo. Es una barbaridad. Primero, recreativo, ya ustedes me conocen, es apologético, no es cierto, no es verdad, nadie habla de vino ni de tabaco recreativo. La planta, la misma variedad con la que tú vas a armarte un porro o vapear, con la misma planta podemos hacer una extracción y formular un medicamento. Entonces, no es, son los principios activos de la planta, de cualquiera de ellas. Hay plantas que son más ricas en THC, otras más ricas en CBD. Claro, pero digo que en la parte medicinal no se utiliza el THC. ¿Y cómo? ¿Sí? Ese es nuestro problema en Uruguay, que como tanto se ha obstruido el avance de la producción de estos medicamentos, el THC hay como una versión satánica del THC que te fríe el cerebro. Eso dejémoselo a Nancy Reagan, que fue su Just Say No porque te fríe el cerebro. No es cierto. Depende de la edad de uso y depende del sentido del uso. Fíjense que el mismo THC usado en pacientes por encima de los 68, 70 años mejora la cognición y la memoria. Lo usamos en el tratamiento de los trastornos cognitivos del Alzheimer. Te iba a decir, Y es el THC el que inhibe la formación de la proteína que genera la placa de amiloide que causa el Alzheimer. ¿Y eso lo prescribe un médico? ¿Se puede Obvio, hoy? pero no tenemos en plaza. Los únicos productos de calidad farmacéutica bien controlados, que están pasados por el control de calidad, tenemos solo 2 productos y son en base a CBD. ¿Por qué? Y porque las compañías sabían que el ministerio obstaculizaba activamente las licencias y
si era THC iba a ser más complicado todavía. En todo el mundo hay THC. El THC es necesario para el tratamiento de varias cosas. O sea que pero en realidad el dolor en es realidad, fundamental. perdón, pero claro, si vos sacás el THC, o sea, porque lo ves como el lugar maligno, ¿no? O el lugar de donde sale la parte de droga o Que todo es droga cuestión de creativa. uso, de dosis y de quién lo usa. Y en realidad necesitas todo para poder hacer esos medicamentos. Necesitas, sí o sí. y hay otros componentes que están siendo más estudiados en este momento, que tienen otros beneficios, el CBG, cannabigerol, el cannabicrómeno, el tetrahidrocannabivarin. Yo estoy alucinada con ese cannabinoide, y fue el que me ganó que una variedad hoy se llame Raquel en Europa, porque yo insistía en que se desarrollara una variedad que fuera rica en tetrahidrocannabivarin, que nos iba a ayudar para el tratamiento de las adicciones a sustancias químicas, para los trastornos metabólicos, para la diabetes, para las conductas compulsivas. El THCV, como le dicen en España, el THCD, tetrahidrocannabivarin, no tiene los efectos psicoactivos del THC, que en realidad psicoactivos son todos. Otro gran mito. Discúlpenme que les robe el título, pero siempre es psicoactivo, una barbaridad. Todos los cannabinoides son psicoactivos. Las Naciones Unidas han dicho psicoactivo y no psicoactivo para nombrar al THC el malo de la película. Claro. Si el CBD no fuera psicoactivo, no es ansiolítico, no es antipsicótico, no es antidepresivo y no es antiepiléptico. Son psicoactivos, actúan en el cerebro y modifican la conducta y síntomas psiquiátricos. Lo que no es psicodisléptico o psicotomimético, no cambia tu percepción de la realidad. Claro. Que el THC a ciertas dosis lo hace y a otras no. Correcto. Anda tomando ¿qué te trajeron? El servicio. Porque estaba me miman, con tu me tecito, está malcrían. bien. Las vespertinas me malcrían. Te malcriamos. Bueno, yo mientras estoy planteando la siguiente. Esto es mitos y verdades, ¿sí? El uso de cannabis en menores de edad podría ser perjudicial para el desarrollo del cerebro. Es cierto. Una vez más, depende de para qué. Nunca recomendamos el inicio de una sustancia que actúa en el cerebro antes de completar el desarrollo neuropsicológico. Pero lo mismo pasa con el alcohol, lo mismo pasa con el tabaco, Ahí lo está, mismo pasa con todo. vespertinas alineadas. ¿Y cuándo sería La diferencia es cuando es un chiquito que tiene una enfermedad que requiere. Por ejemplo, lo usamos y preferentemente o en la mayoría de los casos casi solo cannabidiol para el tratamiento de la epilepsia infantil. Yo estoy ahora dirigiendo un ensayo clínico en el Hospital Gutiérrez en Argentina para el uso en el TEA, trastorno de espectro autista. En cáncer les damos THC inclusive. En medicina no existe ningún medicamento inocuo y este es otro mito que muchas veces la cultura activista promueve, que el cannabis es inocuo. Inocua no es ni el agua de la canilla de agua potable. No existe la inocuidad. Depende de cómo lo vamos a usar, si es una persona sana o no, pero sin duda ninguna sustancia que actúe en el cerebro debería usarse antes de completar el desarrollo Que neuropsicológico. eso sería que da. Claro. Y eso es a partir de los 20 y algo. Y ese es el problema que tenemos. ¿Cómo educamos a nuestros hijos a que comprendan que las sustancias psicoactivas no deben usarse antes de completado? Bueno, ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo del desarrollo de dependencias químicas. Aumenta el riesgo de que se estimule la vulnerabilidad que uno puede tener a ciertas enfermedades de salud mental. Por ejemplo, la esquizofrenia. Un chiquito que consuma precozmente y tenga la vulnerabilidad va a adelantar, no le causa la esquizofrenia, pero le adelanta la presentación y la puede agravar. Raquel, justamente queríamos seguir por el lado de la adolescencia, ¿no? Porque la marihuana es la tercera droga más consumida en esa etapa, digamos, de la vida. Y es realmente suficiente la información que se ha dado, es lo suficientemente transparencia. ¿Estamos educando a los adolescentes en los riesgos? No, ni en el alcohol, ni en el tabaco. En el tabaco ya está más instalado en nuestra cultura. Creo que Uruguay tuvo una política exitosa, un poco llevada
en el estilo del terrorismo pseudocientífico. La verdad es esa. Pero no estamos haciendo lo que la ley 1972 mandató al gobierno, al de Mujica, al de Vázquez y al actual. Hay artículos de la ley que obligan al gobierno a desarrollar no solo programas de prevención, sino de reducción de daños, que entre otras cosas es educar a los consumos de menor riesgo. Vieron que yo no digo, como dicen algunos, uso seguro. No, uso de menor riesgo. Va a depender de cómo, cuándo, dónde, con quién y para qué se use. Claro. Entonces, sí deberíamos educar, no hay, y creo que esto está de la mano. Bueno, de hecho, cuando asumió el gobierno, hubieron algunos de los jerarcas de algunos ministerios que dijeron que este gobierno no iba a hacer reducción de daños. Por suerte, este gobierno tuvo la brillante idea de nombrar a Daniel Radío, a quien estimo y respeto profundamente en la Secretaría Nacional de Drogas, que como buen médico entiende que todo lo que hacemos los médicos tiene que ver con la reducción de daños. Claro. Nosotros le recomendamos al paciente que no coma demasiado azúcar, no le prohibimos consumir azúcar, dependiendo de su condición clínica también, pero es cómo educamos al uso responsable de algo. Cuando uno prohíbe, lo van a hacer más, porque es parte de ese juego. Es como un desafío para el otro. Y desamparados, sin información. Claro. Los chicos desarrollan las carreras adictivas sin animarse a hablar con su familia, porque es un tema, yo te dije lo que te iba a pasar, yo te avisé, el dedito famoso que no ayuda, yo te lo avisé. Entonces es un problema, pero tenemos que empezar a hablar, tenemos que empezar a tener mensajes sistemáticos de educación pública, qué consumir, cómo consumir, Pasa que me parece que la ciudadanía está muy dividida porque nos falta mucha información sobre este tema. Entonces, está dividida en el sentido que para algunos es como un cuco, como tú decías, ¿no? Y para otros es como la panacea universal. El paraíso. Ahora, en la Expo Cannabis, ¿en qué se van a centrar ustedes? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, Expo Cannabis, que llevo cumplidos tantos años como tiene Expo Cannabis, trabajo con... Son gente muy responsable en cómo están haciendo las cosas. Siempre hay dos áreas. Una que está orientada al uso adulto, como la ley nuestra llama. La ley nuestra no habla de uso recreativo, el medicinal y el industrial. Entonces desarrolla distintos tipos de talleres, conferencias. A mí, por ejemplo, me invitaron a hablar sobre la diplomatura que monté en la Universidad Nacional de Rosario. ¿Cuál es la importancia de la educación académica? ¿Por qué tenemos que llevar esto a educación académica y no a la vulgarización que hay actualmente? En el mejor de los casos, como SUEN, por ejemplo, la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología, que da charlas a cargo de profesionales, educando, pero no hay una educación sistemática. Fíjate que Uruguay lleva, como tú lo dijiste, el 10 de diciembre, vamos a cumplir 7 años de votada la ley. Muchísimo. Y el 20 de diciembre, 7 de promulgada. No existe en un país que reguló la carrera en la universidad. No existe un diploma, una formación de posgrado. Algunos docentes de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Química, hablan de esto en sus asignaturas, pero no es mandatorio, no hay una estructura curricular. Lo que hice fue eso. A pedido de esto, diseñé un diploma que incluye desde la planta, cómo se produce un medicamento, qué le tiene que exigir el médico a ese producto para hacer una prescripción razonable y segura. Segura en el sentido de que yo sé lo que estoy dando, no son esos aceites incontrolados. Exacto. Pasando por las distintas enfermedades en las que está indicado cómo, cuándo, siempre lo mismo. Claro, y ateneos clínicos. Raquel Peiraue, fue un placer charlar contigo, como siempre. Séptima edición de Expo Cannabis, viernes, sábado y domingo, de 13 a 9 de la noche a 21 horas en el LATU. Muchas gracias. Agradecida soy yo. Gracias. Muchísimas gracias. Un gusto. Bueno, estuvimos hablando del peaje hoy, ¿no? Del tema de la suba. Hay muchos televidentes que nos dijeron que a partir de las 12 de la noche ya se había cobrado 160 pesos y que luego hubo, a raíz de las declaraciones del ministro de Transporte y Obras Públicas, hubo una marcha atrás y se volvió, digamos, al precio de antes.